El invierno de 1890 parecía permanente en Bloomsbury. Una espesa niebla se deslizaba por las fachadas de piedra como un velo impuesto sobre la ciudad, amortiguando los ruidos, difuminando los contornos, transformando Londres en un lugar donde todo se veía, pero nada se decía. Dentro de la casa de Sir Edward Blackwood, las pesadas cortinas permanecían corridas incluso durante el día, como si la casa obedeciera a la misma disciplina emocional que su dueño. En el salón principal, el silencio era absoluto, roto solo por el preciso tic-tac de un reloj francés. Sir Edward permanecía inmóvil ante la chimenea apagada, vestido con un impecable traje oscuro. El mayordomo acababa de anunciar con voz neutra que la comisión parlamentaria había confirmado. El compromiso se formalizaría en 2 semanas. Edward no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos un segundo más de lo aceptable. Al abrirlos, murmuró una sola frase, baja, controlada, casi inaudible. Entonces, es definitivo. En ese instante, algo invisible se rompió, no en los pasillos, sino dentro de él. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta de dónde viene este video. Emily Hartwell estaba en la biblioteca, organizando el correo sobre la gran mesa de roble oscuro. La tenue luz se filtraba por las diminutas rendijas de las cortinas, creando franjas de sombra que atravesaban la habitación con líneas ásperas. Sus dedos delicados y firmes revisaban invitaciones, documentos oficiales, listas de invitados. Todo hablaba de alianzas, apellidos, formalidades. Fue entonces cuando, entre membretes y sobres cerrados, encontró una carta doblada de forma imperfecta, sin sello, sin destinatario. Reconoció la letra al instante. La lectura fue rápida, pero demoledora. Cada línea contenía una confesión que nunca le habían dicho en voz alta. Amor, miedo, renuncia. Emily se quedó sin aliento, no por la sorpresa, sino por la confirmación, prueba escrita de que ese sentimiento siempre había existido y siempre había sido negado. Dobló la carta con extremo cuidado, como si intentara no desgarrar su propia dignidad, y permaneció sentada, inmóvil, mientras la casa seguía funcionando a su alrededor, indiferente a lo que acababa de revelarse. Sir Edward entró en la biblioteca minutos después. Sus pasos eran moderados, casi silenciosos, como si se disculpara con el suelo. Enseguida vio la carta sobre la mesa, colocada con precisión entre los documentos de compromiso. La mirada de Emily no era confrontativa, era firme pero agotada. No había lágrimas, solo una dolorosa lucidez. Edward se ajustó los puños de la chaqueta, un gesto automático de autocontrol, y dijo simplemente, «Esto no debería estar ahí». Su respuesta llegó sin alzar la voz, sin acusar, pero siempre lo ha estado. El silencio que siguió fue denso, opresivo. Intentó explicar, hablar de circunstancias, de riesgos, de reputación. Las palabras salieron demasiado organizadas, demasiado vacías. Emily escuchó todo sin interrumpir, sintiendo cada frase como un recordatorio de que, para ese mundo, ella nunca podría ser más que un secreto bien guardado. Cuando por fin habló, Emily se levantó lentamente, alisándose el sencillo vestido como si necesitara anclarse. «Me iré antes del anuncio», dijo con dolorosa claridad. «No puedo seguir existiendo solo tras las cortinas». Edward intentó responder, pero no encontró una frase que no sonara a cobardía. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la humillación no estaba en la exhibición pública, sino en ese momento privado en el que el amor le era correspondido como algo que nunca se había atrevido a reconocer. La casa permaneció en absoluto silencio, cómplice. Londres permaneció envuelto en la niebla. Y el romance que jamás podría ser nombrado comenzó a morir exactamente donde siempre había vivido, oculto. El pasado de Sir Edward Blackwood no estuvo marcado por escándalos, sino por observaciones silenciosas. Años antes, siendo un joven abogado en ascenso, había
presenciado la ruina pública de un brillante colega que se atrevió a entablar una relación considerada inapropiada para los estándares londinenses. El hombre perdió puestos, invitaciones, respeto. En menos de un año, abandonó Londres humillado, mientras la sociedad permanecía intacta, satisfecha de haber reafirmado sus límites. Edward aprendió allí que los sentimientos no protegían a nadie. Desde entonces, había construido su carrera como quien erige una fortaleza. Cada gesto calculado, cada palabra mesurada, cada emoción bajo absoluto control. A sus 44 años había acumulado respeto, influencia y un futuro político casi garantizado. Sin embargo, caminaba solo por los pasillos de su propia casa, consciente de que su reputación le había dado poder, pero le había robado cualquier forma de refugio emocional. Emily Harwell había llegado a la casa 2 años antes, trayendo consigo solo una modesta maleta, unos pocos libros desgastados y un historial de pérdidas silenciosas. Hija de un pastor rural fallecido, había crecido rodeada de palabras y valores, pero sin ninguna protección material. No poseía dote, apellido influyente ni parientes capaces de defenderla. Su única moneda de cambio era su reputación, frágil, constantemente amenazada por su proximidad a una élite que la toleraba solo mientras permaneciera invisible. Como institutriz y lectora de la sobrina huérfana de Edward, ocupaba un espacio ambiguo, demasiado cerca para ser ignorada, demasiado distante para ser reconocida. Sin embargo, mantenía una dignidad inquebrantable, sostenida por la disciplina, el silencio y una discreta esperanza de que la vida pudiera ofrecerle algo más que la mera supervivencia. El vínculo entre ellos nació sin planearlo, como todo lo prohibido. Comenzó durante las lecturas nocturnas, cuando la casa se dormía y las cortinas permanecían cerradas. Edward se sentaba a la mesa, escuchando a Emily leer fragmentos de Austen, Milton, ensayos filosóficos. A veces interrumpía para comentar una idea, otras simplemente escuchaba, absorbiendo esa presencia que no le exigía títulos ni máscaras. Las conversaciones evolucionaron lentamente hacia confidencias contenidas, silencios compartidos, miradas que duraban segundos más de lo aceptable. Nunca hubo un roce inapropiado, nunca hubo una promesa. Sin embargo, todo entre ellos estaba cargado de significado. Emily se sintió vista. Edward, por primera vez en décadas, se sintió comprendido sin necesidad de justificarse. Los obstáculos, sin embargo, siempre estaban presentes, incluso cuando tácitamente. Sirvientes excesivamente atentos, visitas inesperadas, comentarios sutiles sobre las convenciones sociales. Emily sabía que cualquier rumor podría destruirla profesionalmente. Edward sabía que cualquier paso en falso podría comprometer años de construcción política. Este miedo compartido creaba una tensión constante, una intimidad moldeada por la moderación. A medida que la presión por el compromiso se intensificaba, Edward intentaba convencerse de que era simplemente un arreglo necesario, algo que no afectaría lo que yacía en las sombras. Emily, por otro lado, comenzó a comprender que aceptar ese rol significaba desaparecer poco a poco, hasta que solo quedara la función, nunca la mujer. La proximidad del anuncio transformaba cada encuentro en una despedida silenciosa, cada lectura en un adiós tácito. Cuando Emily comunicó su decisión de irse días después de la carta, no hubo ninguna escena dramática, solo una conversación breve y firme. Explicó que necesitaba preservar algo que ni London ni Edward podían garantizar: su integridad. Él escuchó en silencio, sintiendo el verdadero peso de la decisión que había tomado a lo largo de su vida. Por primera vez, comprendió que su prudencia tenía un coste humano irreversible. La tensión entre ellos no explotó, se asentó, densa,
inevitable. El tiempo empezaba a agotarse y ninguna de las estructuras que sostenían ese romance clandestino parecía capaz de resistir la inminente luz del anuncio oficial. La noche del anuncio oficial llegó envuelta en una niebla aún más densa, como si Londres intentara ocultar lo que estaba a punto de ser anunciado. Los carruajes se alineaban frente a la casa de Bloomsbury, descargando a los invitados con guantes claros y abrigos oscuros, todos guiados por la certeza de participar en un evento socialmente irreprochable. El salón principal estaba iluminado por altas lámparas de araña que se reflejaban en espejos antiguos que multiplicaban sonrisas contenidas y saludos calculados. Sir Edward Blackwood circulaba entre los invitados con su habitual postura impecable, respondiendo a los cumplidos y expectativas con frases precisas. En su interior, sin embargo, sentía un peso creciente en el pecho, como si cada paso lo alejara más de algo esencial. Sabía que Emily estaba en la casa, invisible para los invitados, recogiendo sus últimas pertenencias, preparándose para desaparecer antes de que el mundo le impusiera una etiqueta aún más cruel. Fue en la biblioteca, tras las pesadas cortinas que siempre los habían protegido de miradas indiscretas, donde Edward la encontró. Emily estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo una pequeña y desgastada maleta de cuero. Sobre la mesa yacía un solo libro, cerrado, con su dedicatoria desvanecida por el tiempo y la decisión. El ambiente era el mismo de siempre, pero todo parecía definitivo. Edward intentó hablar primero, pero le fallaron las palabras. Cuando finalmente confesó, su voz salió baja, demasiado controlada. Dijo que la amaba, que ese sentimiento nunca había estado en duda. También admitió que no podía liberarse del mundo que lo sostenía. No había justificaciones heroicas, solo miedo. Emily escuchó en silencio, con la mirada firme, sin esperanza alguna. Cuando respondió, su voz no tembló. El amor que necesita esconderse no puede ser un hogar. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, irrefutable. Emily entonces empujó la maleta unos centímetros hacia él, un gesto sencillo con un inmenso peso simbólico. Explicó que se marcharía esa misma noche, antes del anuncio oficial. No había rabia en sus palabras, solo una dolorosa claridad. Dijo que ya no podía aceptar existir solo en los intervalos de la vida ajena, ni permitir que el amor se transformara en un borrado personal. Edward percibió la urgencia del momento, pero permaneció inmóvil. Toda su vida se había basado en la capacidad de no actuar impulsivamente. En ese momento esa capacidad lo paralizó. Comprendió con brutal claridad que su prudencia era indistinguible de la cobardía. Cuando Emily se giró para irse, Edward dio un paso adelante, casi rozándole el brazo, pero retrocedió antes de tocarlo. Ningún gesto podría reparar lo que había quedado sin hacer a lo largo de los años. Caminó hacia la puerta de la biblioteca, la abrió con cuidado y desapareció por el silencioso pasillo, llevándose consigo el único vínculo genuino que él había conocido. En el salón, el murmullo de los invitados creció, ajenos a esa silenciosa ruptura. Sir Edward permaneció solo, tras las cortinas, sintiendo el peso exacto de lo que había elegido preservar y de lo que había perdido para siempre. ¿Disfrutas de esta historia? Deja el me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Minutos después, Edward cruzó el pasillo e hizo el anuncio esperado. Las palabras salieron correctas, elegantes, recibidas con aprobación y aplausos. Contenidos. Nadie notó el vacío en su mirada. Nadie notó que, mientras consolidaba alianzas y aseguraba su futuro político, algo esencial había sido abandonado en los oscuros pasillos de su propia casa. El clímax no se manifestó en un escándalo ni en una revelación pública, sino en la aceptación silenciosa de una verdad devastadora.
Había elegido el mundo, y el mundo solo le devolvería respeto y soledad. El desenlace no trajo ruido, solo consecuencias. A la mañana siguiente del anuncio, la casa de Bloomsbury parecía aún más tranquila. Las cortinas permanecieron corridas, los sirvientes cumplieron con sus tareas con impecable eficiencia, y Sir Edward Blackwood reanudó su rutina como si nada hubiera cambiado. El compromiso se desarrolló según lo planeado, seguido de una boda formal y respetada, celebrada en los círculos apropiados. Su carrera política prosperó en los años siguientes. Participó en importantes comités, firmó dictámenes decisivos y su nombre fue citado en la prensa como ejemplo de integridad y autocontrol. En público era admirado. En privado, la casa parecía demasiado grande. Cada habitación recordaba la ausencia de algo que nunca se había perdido oficialmente, pero que ya no existía. La biblioteca, antaño un refugio, se había convertido en un mero espacio funcional, carente de voz, intercambio y humanidad. Emily Hartwell, por su parte, abandonó Londres esa misma semana. Viajó al campo, inicialmente sin un destino definido, manteniéndose con pequeñas clases particulares. Con el tiempo, se instaló en un pueblo más pequeño, donde la vigilancia social era menos cruel y la dignidad no dependía tanto del silencio. Años después, dirigió una pequeña escuela para niñas, a la que asistían hijas de comerciantes, maestros y viudas. No era rica, pero sí respetada. Caminaba por las aulas con postura firme, con los libros en los brazos, siendo llamada por su nombre, no por su posición. Por la noche, leía para sí misma, ya no para alguien que necesitaba ocultar lo que sentía. El amor que había experimentado no había sido olvidado, pero tampoco la definía. Se había convertido en parte de lo que le había enseñado a elegirse a sí misma. El impacto de esa historia nunca se publicó en los periódicos ni se discutió en los salones aristocráticos. Sin embargo, existió como tantas otras, invisible y profunda. Sir Edward, ahora rodeado del respeto institucional, comprendió demasiado tarde que la reputación solo protege la imagen, nunca el corazón. Asistía a reuniones, cenas y ceremonias, siempre con la sensación de que todo estaba en su lugar, excepto él mismo. El orden social permanecía intacto, pero dos vidas habían sido moldeadas por lo que no se podía reconocer. El romance que solo existía tras bambalinas se había convertido en un símbolo silencioso de cuántos sentimientos se sacrificaban para preservar las apariencias. Años después, ya anciano, Edward pasó junto a una casa con las ventanas abiertas y una risa audible que se escapaba a la calle. Se detuvo un momento, sintiendo una punzada familiar en el pecho, y continuó sin mirar atrás. En otra ciudad, Emily cerró las cortinas al anochecer solo para descansar la vista, no para esconderse. Abrió un libro y respiró hondo, en paz con su propia historia. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en Allá Bondad Humana, en 1912, Londres ya no era el mismo, aunque fingía serlo. Las calles estaban más concurridas, los carruajes compartían espacio con novedades mecánicas y algunas ventanas se atrevían a permanecer abiertas más tiempo. Sir Edward Blackwood, ahora con el pelo canoso y pasos más lentos, caminaba solo después de una sesión parlamentaria. Al pasar junto a una casa modesta, notó algo que lo hizo detenerse. Risas femeninas, infantiles, escapaban libremente por las ventanas abiertas, sin pesadas cortinas, sin miedo a miradas indiscretas. Por un breve pero intenso instante, imaginó una vida que nunca había vivido.
No una vida escandalosa, sino una vida plena. No había arrepentimiento teatral, solo una serena y tardía comprensión de que había elegido ser respetado en lugar de ser fiel a sí mismo. Continuó, erguido, como siempre. En otra ciudad, lejos de la capital y sus reglas inflexibles, Emily Harwell cerró las cortinas solo porque el día estaba llegando a su fin. En su sencillo escritorio, libros organizados, cartas de antiguos alumnos agradecidos y planes para el siguiente semestre. Abrió un volumen familiar y leyó unas páginas antes de sonreír discretamente. El amor que había experimentado tras las cortinas de Londres permaneció como un recuerdo, no como una herida ni como una prisión, sino como parte de una historia que le había enseñado el valor de no volver a esconderse para existir.